143, 1 y 2, lee la palabra del Señor de esta manera, dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Tremendo cuando el hermano dice a ese Dios que nunca falla, ¿verdad? Cuando el pastoral le decía a ese Dios que nunca falla. A ese Dios que nunca falla, hermana, vamos vez tras vez a rogarle, a buscar su rostro, porque sabemos que Él nunca nos fallará. Los hombres fallamos, por eso la oración del salmista dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Padre, en esta mañana preciosa, Padre, antes, Padre, de comenzar a dar este mensaje, ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Ayúdame, precioso Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar. Ayúdame, toca mis labios, suelta mi lengua, para la gloria y la honra de tu nombre, del único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. A Él, solamente a Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, como ustedes saben, soy peruano. Para los que no saben, soy peruano. En Perú, nosotros teníamos una empresa muy próspera. Fuimos raptados 2 veces por los terroristas, por Sendero Luminoso. Entraron una vez a nuestra fábrica, se llevaron todo. Al día siguiente tenía una empleada en mi casa. Yo vivía en San Isidro, en la avenida 2 de Mayo. Tenía una empleada en mi casa que la empleada era terrorista y fue recomendada por un senador de la República que era amigo mío. Y me pusieron una empleada muy trabajadora, una joven estudiante de la universidad, muy limpia, muy educada, aparentemente muy culta, pero que no sabíamos que esta muchacha era del servicio de inteligencia de los terroristas. Ella estuvo con nosotros en la casa, vivíamos como una familia, vivíamos bien. Yo tenía muchos viajes constantemente a Estados Unidos y a Europa, y resulta que la muchacha era de suma confianza. Yo no lo veíamos como una empleada, lo veíamos como una hermana, y para mi hija, porque teníamos una sola hija en aquel tiempo. Y resulta de que yo hice muchos viajes al interior del país también. Hice muchos viajes, íbamos a Ayacucho llevando Biblias, ayudando a los hermanos en la época del terrorismo. Le hablo de los años 84, 85, 87... 88, donde realmente la situación era muy triste, era muy difícil. Si alguien ha pasado por esos lugares sabe lo cruel, lo duro que eran los terroristas con la gente y con los cristianos. Yo vi a muchos que los degollaron saliendo en San Francisco, arriba en la Laguna Otucto, muchas veces. Fue muy triste, pero para no ser tan largo, porque es largo el testimonio, entonces quiero sintetizar y acortar lo más que pueda. Resulta de que un día salgo para mi oficina, que también estaba en San Isidro, y me raptan a mí y a mi hija, que lo estaba llevando al jardín. Me raptan y me llevan al banco y me hacen sacar el dinero. Les doy el dinero, se quedan con mi hija y me dicen que a mi hija me lo van a devolver en el jardín de la infancia. Entonces yo tenía que creer, y así fue. Fue triste, muy doloroso, y vuelvo a la oficina en la noche. Busco la manera de cómo poder salir del país, a toda mi familia, sacar del Perú a toda mi familia. Entonces yo me voy a Estados Unidos a hacer las gestiones, vuelvo a Estados Unidos trayendo una gestión de dinero, los contratos que hice, y resulta que directamente llego a mi oficina a San Isidro y no voy a mi casa. Llego a la oficina y con el personal que me estaba esperando ahí, con los 2 policías que me daban seguridad, yo me voy a pagar a la fábrica, y cuando estoy yendo a pagar a la fábrica, uno de los policías se baja en el camino. Entonces yo no me percaté, yo no me di cuenta de nada, y entrando a la fábrica me asaltan, se llevan todo el dinero. Fue algo terrible. En mi opinión, después, analizando, creemos que los policías nos vendieron a los asaltantes, nos asaltaron. Entonces volví a mi casa, todo el dinero nos quitaron. Fue algo terrible, algo muy triste.
Entonces hicimos las gestiones y nos mudamos al Hotel Sheraton hasta que tengamos las visas para Estados Unidos para mi esposa y mis hijos, para podernos vivir. Ahí vivimos casi un año en el Hotel Sheraton y después vinimos con el permiso de asilo aquí a Estados Unidos. Bueno, mi esposa y mis hijos, ¿no? Hasta que se complete todo. Y así comenzó nuestra historia. Vinimos a Estados Unidos dejándolo todo. Regalamos una propiedad porque verdaderamente no queríamos saber nada con el Perú. Fue algo muy, muy duro, muy terrible. Si alguien ha sufrido un trauma así, es tan doloroso, es tan triste, es tan impotente que usted se ha encañonado por las pistolas y no puede hacer nada, y encima le quitan todo su esperanza financiera, y siendo cristiano usted se pregunta y dice: Señor, pero ¿por qué? Si estoy apoyando tu obra, si estoy trabajando para ti, ¿por qué, Señor, todo esto? ¿Por qué esta prueba? Usted se pregunta eso y no encuentra una respuesta. Entonces es terrible, es duro, ¿sabe? Yo no le deseo esto a nadie. Y encima se llevaron a mi hija raptada, y yo tenía que creer en los terroristas que iban a dejar a mi hija en el jardín de la escuela después de que ellos me raptan, me quitan, me sacan el dinero del banco, porque ellos tenían toda la información que cuánto la gente tenía en los bancos, habían policías metidos en terrorismo, había tanta maldad. Y finalmente llegamos a Estados Unidos, llegamos a Florida con mi familia, a una zona exclusiva en Bay Harbor, en una isla, y yo verdaderamente no quería saber más nada del Perú, no quería volver más nunca al Perú, y en eso haciendo las gestiones, busqué dónde vivir y me fui a Rocky Mountains, a un lugar americano, a vivir a Rocky Mountains. Una de mis hijas nació en Rocky Mountains. Entonces, ya después de un tiempo, después de unos años que pasó, yo verdaderamente quería ver gente hispana, porque donde yo estaba prácticamente no había hispana. Los únicos que estábamos en la iglesia éramos nosotros, los hispanos. Pero comenzamos a predicar el evangelio, comenzamos a cantar en las iglesias cristianas americanas, comenzamos a testificar. Yo predicaba y mi esposa cantaba con mis hijos, alabábamos al Señor y íbamos hacia los retiros de iglesia en iglesia. Pero llegó un momento en que conocí unos hermanos que me llamaron, unos hermanos hispanos de aquí, de Nueva York, me llamaron y me dijeron que viniera a apoyar la obra, que no había hermanos para trabajar en las calles de Nueva York con los problemas de los drogadictos, y aquel tiempo era cruel, los drogadictos, los homosexuales. Era terrible, las lesbianas, había terrible situación de drogadicción y alcoholismo en las calles de Nueva York. Entonces hablé con mi pastor en la iglesia que me congregaba, y mi pastor me dijo: Roberto, yo no te recomiendo que vayas a Nueva York. Me dijo: no te recomiendo que vayas. Por eso es muy importante, hermano, que uno siga los consejos de los líderes de nuestras iglesias, de los pastores. Y muchas veces nosotros nos creemos superdotados, nos creemos a veces que lo podemos controlar todo y no obedecemos a los consejos que pedimos. Muchas veces pedimos consejos y no hacemos cuando los consejos que nos recomiendan que debíamos hacer. Y eso me pasó a mí. Lo cuento, hermano, para testimonio. Se reunió un hermano anciano, hermano Lloyd Patterson, me dijo: Roberto, no vayas a Nueva York. ¿Para qué vas a ir a Nueva York? Me dijo: una ciudad que es un jungle, es una selva de criminales. Es terrible la perdición allá en Nueva York. Me dijo: yo fui una vez y tuve que salir inmediatamente. Verdaderamente es terrible. Aquí estás bien. Me dijo: tú estás cómodo, tienes una casa y estás envuelto en el ministerio. Aquí en esto estás bien, quédate aquí. Pero, hermanos, le vuelvo a repetir, yo cometí un error. Cometí un error viniendo a Nueva York, porque la iglesia, una iglesia pentecostal que me estaba invitando y ofreciendo trabajo aquí para trabajar con el ministerio aquí en Nueva York, cuando vine aquí no cumplió absolutamente nada, no cumplió con absolutamente nada, y me quedé en la calle. Llegué a Nueva York con esposa y con hijos y me quedé en la calle sin nada, absolutamente. Había dejado todo en Rocky Mountains, había dejado todo. Dejé mi casita, dejé mis 2 carros, dejé todo, pero me vine aquí buscando trabajar para la misión.
no teniendo necesidad económica en absoluto, porque estaba bien en Rocky Mountains, pero vine y cometí un error y expuse a mi familia y a mis hijos a una ciudad que era realmente difícil, completamente difícil y triste por la misma situación que se vivía. Era una iglesia hispana que realmente estaba comenzando y todo lo que prometieron la organización no cumplió en absoluto conmigo. Pero en fin, ya estaba en Nueva York. Me acordé de lo que mi pastor me dijo que no debía venir. Estaba pagando un precio muy alto, expuse a mi familia terriblemente y comencé aquí de nuevo, de cero. Comencé de cero a buscar trabajo, a buscar un lugar donde vivir y fue terrible. Entonces lo primero que hice es buscar la iglesia Times Square Church que pastoreaba el pastor David Wilkerson y me envolví en el ministerio de David Wilkerson, trabajar en las calles de Nueva York. Yo trabajaba en un Raven Truck. Raven Truck es un carro, un servicio de comida que se da afuera a la gente necesitada y se predica el evangelio y después se da la comida. Comencé ahí a trabajar por mucho tiempo en las calles de Nueva York, predicando el evangelio, recogiendo a las personas que tienen problemas de drogadicción y todos los problemas que tiene una persona que esté en el mundo sin Cristo. Comenzamos a recoger y ponerlos en los programas, en Timothy House y en otros programas. Y verdaderamente Dios tuvo misericordia a pesar de mi desobediencia, de venir a Nueva York. Dios me comenzó a abrir puertas y comencé a trabajar en las calles de Nueva York. Y después que trabajaba en las calles de Nueva York, me iba a trabajar. Conseguí trabajo como gerente de una cadena de hoteles y Dios fue bueno conmigo, comenzó a levantarme grandemente y pudimos ir avanzando, pude poner a mi esposa, a mis hijos en una mejor situación económica, ubicarlos mejor, en un apartamento mejor y comenzar otra vez, me compré un carro y comenzar otra vez y seguir trabajando. Nos gozábamos muchísimo trabajando en las calles de Nueva York, recogiendo las almas perdidas. En verdad nos gozábamos muchísimo. Y en un momento habían tanta gente en las calles de Nueva York, tanta gente que era terrible ver en la 42, en Port Authority, ver en el barrio chino, ver tantos hombres profesionales en las calles de Nueva York, mis hermanos, ver terriblemente situaciones difíciles, ex jueces, ex policías, ex abogados que estaban en las calles, en las drogas, perdidos, mujeres famosas en las calles perdidos, sin esperanza. La drogadicción los tenía esclavos. Los recogíamos, los llevábamos a los programas, incluso ex pastores, hijos de pastores. Y un día había tanta gente que yo llevé a mi departamento, los llevé a 28 personas, los llevé a mi departamento los metí a todos los hombres, los metí porque no había sitio, el invierno era cruel en Nueva York. Me acuerdo que ese año nevó terriblemente, una semana nevó, tanta nieve había que los carros estaban tapados. Y me llevé esa gente a mi casa. Expuse a mi familia, a mis hijos, los llevé a que a toda esa gente de la calle fuera a vivir a mi casa, a mi departamento. Y ellos dormían en la sala todos y teníamos un solo baño. 30 días estuvieron en mi casa y gracias a Dios nada pasó. Muchos de ellos, casi el 90%, se convirtieron al Señor y hoy están en el ministerio. Algunos pastores, algunos se fueron para Puerto Rico, otros para República Dominicana, otros fuera de la ciudad, pero volvieron al Señor y el Señor se glorificó. En fin, para no ser tan larga esta historia, hermanos, seguíamos trabajando para el Señor muy bien, pero hermano, un día cuando regreso del hotel en la noche, me encuentro con una terrible sorpresa, una terrible traición en mi propio hogar. Encuentro que la que era mi esposa en aquel tiempo, lo encuentro en internet. Ella usualmente nunca se quedaba tan tarde despierta, pero comencé a sospechar en las últimas semanas por qué se quedaba tan tarde. Yo llegaba a la 1 de la mañana del hotel y entonces yo siempre la encontraba despierta y eso no era usual en ella, sí, ella siempre dormía temprano. Y yo, bueno, como esposo, como cristiano, ella como cristiana,
yo decía, bueno, habrá estado orando algo, ¿no? Pero un día voy y toco la computadora y la computadora está caliente, está caliente. Digo, ¿estabas trabajando en la computadora? Me dice, sí. Entonces yo abro la computadora accidentalmente, abro la computadora, ¿no? Y cuando abro la computadora, me encuentro que ella, la esposa mía, que era cristiana, que cantaba conmigo, que predicaba conmigo, lo encuentro que estaba en los chats, en los shows de pornografía. Y verdaderamente esto fue tan terrible, tan triste, tan doloroso para mí, porque estábamos sirviendo un Cristo vivo y yo me daba cuenta, ahí entendí que mi esposa verdaderamente no estaba buscando a Dios, tenía este terrible problema, esta terrible adicción, yo no lo sabía. Fue algo tan triste, tan terrible, tan decepcionante. Entonces, agarro después de ahí, de saber todo esto, fue triste, yo lloré al Señor, hablé con ella, lloré con ella, le dije por qué, y cuando sigo abriendo la computadora y mirando todo, encontré tantas cosas tan horribles de pornografía, que ella estaba envuelta en chats y printió, y no solamente que estaba envuelto en los chats, sino que printió, cada conversación lo printeaba ella, y había más de lo que yo pude obtener a través de ella. Fueron como 30 conversaciones printeadas, cartas completas de conversaciones de pornografía. Fue algo terrible, algo muy, muy triste, algo terriblemente decepcionante, un golpe terrible a lo que estábamos haciendo, lo que yo hacía en las calles predicando el evangelio, y que fue algo muy duro. Yo hablé, oré con ella, lloramos. Ella me pidió perdón, lloré, la abracé y le dije, vamos a comenzar de nuevo, no importa. Pero fue tanto el daño que el diablo golpeó y se metió de esa manera, que hizo muchísimo daño al matrimonio. Yo seguía trabajando en el hotel y de pronto me enfermo, me da un derrame cerebral, me paralizo la mitad del cuerpo y me voy al hospital, me acuerdo al San Lucas, me interno de emergencia y en el hospital me dicen que el derrame cerebral que tuve tenía unas venas, en unos coágulos en el cerebro y que yo iba a quedar paralítico si me operaban, y me decían ellos, mire, ha hecho tanto daño a usted que es mejor que usted se vaya a su casa, y me dijo, y arregle todo porque más o menos en 6 meses usted va a morir, porque la consecuencia es fatal. Mire usted todo lo que me mostraron a través del hemorragia y todo, y en verdad estaba paralizado. Fue algo muy horrible, muy triste lo que estaba pasando. Estaba pasando una prueba terrible en mi hogar y encima tengo esta prueba terrible físicamente, y era el único sustento para mis hijos y mi familia. Y fue algo terrible. De ahí salgo y digo, Señor, voy a buscar otro hospital. Pues me voy a otro hospital, al San Lucas, que está cerca, y me dijeron lo mismo, y me internaron una semana, me hicieron lo mismo y me dijeron el mismo diagnóstico, que finalmente me iba a morir en 6 meses. Fue algo terrible. Yo desesperado con la prueba, así paralizado, busqué ayuda a los amigos que conocí aquí, busqué amigos cristianos, y busqué una gran hermana cristiana que hoy está con el Señor, Sonia, una gran sierva de Dios, y hablé con ella. Ella me conocía desde que llegué aquí y trabajaba en las calles, entonces éramos muy, muy amigos, y hablamos con ella y ella habló con otro amigo y otro amigo. Yo conocí a un director, a un gran hombre de Dios, un director, un doctor muy conocido en el mundo evangélico aquí en Estados Unidos, y él era el que dirigía, era uno de los directores de una congregación de la Pentecostal, y él me dijo, bueno, Roberto, tenemos una iglesia que necesita un pastor, un asistente de pastor. Ahora mismo necesitamos ahí en la iglesia. Si tú deseas, yo te involucro a que te dediques y trabajes los días lunes en el ministerio de evangelismo y oración. Entonces me dijo, bueno, tu condición médica ahora está muy mal, pero puedes envolverte. Yo puedo darte un departamento en el último piso para tu familia y todo, y así tú no tienes que pagar renta ni nada. Yo verdaderamente en ese momento necesitaba asegurar a mi familia, a mis hijos y a mi esposa, asegurarlos para que si yo me moría en 6 meses, mis hijos y mi esposa, que eran pequeños, tenían tiempo para vivir gratis ahí, porque no teníamos familia aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces necesitaba yo proteger mi familia. Los llevé ahí y comencé a protegerlos, a almacenar comida y todo, y mientras yo buscaba
en una esperanza, a ver si Dios podía hacer un milagro en mi vida y sanarme. Entonces, hermanos, estamos viviendo ahí. Yo predicaba en esa condición los días lunes y hacíamos el servicio de oración y evangelismo en esa condición, y mi esposa cantaba, tocaba la guitarra con mis hijos. Aparentemente parecía que la restauración venía bien, pero hermana, otra vez mi esposa volvió a caer en pornografía, estando aún ahí, y la situación fue muy, 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 muy triste, muy lamentable. Entonces yo seguía aún esperanzado de que Dios hiciera algo, pero un día llego de trabajar y mi esposa se había ido con todos los hijos, se había ido a un programa del gobierno, hermana, pero me acusó de todo lo que pudo acusarme, y cuando los policías vinieron supuestamente a arrestarme, los policías, y Dios es testigo, me abrazaron en la cama de mi cuarto y lloraron los dos policías. Uno se apellidaba Córdoba, el otro González, eran puertorriqueños. Me abrazaron y me dijeron: señor Quiroga, la señora, su esposa está mal, su esposa necesita tratamiento, su esposa tiene muy mala intención contra usted, ella quiere que lo arrestemos a usted, pero sabemos que es mentira, que ella dice que usted lo ha insultado. Hemos preguntado a sus hijos y a sus hijas y ellos han dado testimonio que eso es mentira. Pero de todas maneras, ella se fue con los hijos. Yo no sabía dónde estaba. Era lo más horrible que me pasó en la vida. Si alguien ha pasado una experiencia de separación, que de pronto se llevan sus hijos, es algo terrible. Ya venía con un golpe terrible, que luché para defender a mi familia en el Perú, que nos raptaron, y defendí mi familia valientemente. Hice todo lo posible para traerlo a Estados Unidos buscando una seguridad, y sin embargo ahora me encontraba que yo estaba terriblemente abandonado, sin hijos, sin esposa, y encima enfermo. Entonces, hermano, fue terrible. Y bueno, la historia es larga, y meses después pude encontrar a los hijos, pude encontrar meses después con las citas en la corte. 7 años estuvimos en la corte, peleando los casos, algo muy terrible, muy duro económicamente. Se gastó muchísimo dinero para defender mi caso, y yo recién acabé de pagar este año en los meses. Recién acabé de pagar todo al sistema, al gobierno, porque aquí es terrible. Cuando la familia se va a los programas del gobierno, el gobierno cobra todo, absolutamente todos los servicios que dieron a los hijos, a la esposa, donde acá usted no puede escaparse con nada. Yo pagué el último centavo que pagué, fue exactamente hace 2 meses, fue el último pago donde la corte me envió, a pesar de que yo gané en la corte todo, pero no pude evitar que el sistema me cobrase económicamente todo. Y me acuerdo que el juez, cuando fui al juez, en esos 7 últimos años, el juez realmente me descubrió y me dijo: señor juez, señor Quiroga, usted puede hacer un caso a esta señora, puede hacer un caso y demandarla por todo lo que hizo delante de ella, delante de sus abogados. Y yo no quería hacer nada de eso por mis hijos. No quería hacer nada, absolutamente nada por mis hijos, porque yo había mucho dolor y mucha tristeza. Finalmente, pues pude ver a mis hijos, pude recuperar a mis hijos, pero ya habían pasado tanto tiempo y era muy doloroso. Hasta el día de hoy, uno de mis hijos, que están haciendo su posgrado para sacar la licencia de abogado, vive conmigo, porque agradecido por todo lo que luché por mis hijos. Hoy mis hijos son profesionales, tenemos una relación excelente, maravillosa, y la ex esposa mía se divorció. La ex esposa mía hoy vive lejos de la ciudad, y algunas veces he orado por ella, porque ella aún está apartada del Señor, se fue al mundo. Hermanos, le cuento esta historia para tener más o menos un entendimiento por qué me volví a casar otra vez. Y aquí va esta historia. Bueno, y finalmente, hermanos, Dios hizo un milagro maravilloso. Me sané completamente del derrame cerebral, por eso estoy testificando, estoy vivo, hermanos. Ha pasado muchos años ya, y Dios no permitió y me dio una oportunidad. Entonces, hermanos, después de eso, para acabar con esto, hermanos, dije: Señor, yo no soy Pablo. Yo no soy Pablo, Señor. Yo necesito una compañera, una esposa.
Dije, Señor, necesito, mira, yo no busqué divorciarme, yo no busqué separarme, Señor, sucedió porque sucedió. Señor, yo necesito una compañera, pero no quiero una compañera cualquiera, quiero una compañera cristiana, una mujer que verdaderamente busque tu rostro, Señor, y una mujer que te ame a ti, porque si te ama a ti va a poderme amar a mí, porque si no, Señor, va a ser imposible, va a ser momentáneo, va a ser algo carnal y después va a ser una desgracia. No quiero nada de eso, Señor. Y comencé a orar y comencé a ayunar y comencé a buscar a Dios. Y me acuerda por eso esta porción de la palabra que dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Le decía, Señor, yo no me puedo justificar en nada delante de ti, porque soy hombre, Señor, hombre con defectos, Señor. Cada día camino gracias a la misericordia tuya. Y hermano, fue algo terrible, terrible lo que me pasó. Los pastores de esa iglesia fueron un gran instrumento de Satanás que ayudaron a mi esposa a irse. Fue algo terrible. Años después me enteré todo lo que hicieron siendo los pastores de esa iglesia por celo, por egoísmo, porque ellos pensaban que yo me quería quedar con la iglesia. Nada de eso había en mi corazón ni la intención. Lo único era que trabajar los días lunes ahí en el ministerio de evangelismo y oración. Pero en fin, pasó lo que pasó y yo seguía trabajando con Times Square Church en las calles, aún estando así paralizado. Hacía lo que podía, hermanos, y finalmente puse esto en oración al Señor. Le dije, Señor, necesito una compañera. Me fui en ayuno y oración por 3 días. Le dije, Señor, pero escúchame, por favor. Hice una lista, me acuerdo, tirado en el suelo de mi apartamento. Dije, Señor, necesito una compañera de así. Puse la lista. Un número 1 de esta edad. De así, Señor, que sepa cocinar bien. Quizá usted se ría por esto. Pero le puse, mira, Señor, necesito que esta esposa que te ame a ti, que te tema a ti, que te quiera a ti, primeramente la necesito de esta edad, quiero que sea así, quiero que cocine así. Le puse específicamente todas las cosas claramente al Señor y puse mi mano, ungí con aceite y comencé a orar por ello y le dije, Señor, si no es así, no deseo esposa, por favor, Jesús. Y le dije, y necesito que tú me des 2 hijas más con ella, por favor. Le dije, Señor, por favor, te ruego. Entonces comencé a orar y clamar a Dios y clamar a Dios. Pasó un día, pasó el otro día, pasó el tercer día y nada pasó y seguí orando. Pero después, en el transcurso de esa semana, de ese mes, comencé a tener muchos contactos con personas, con mujeres de la misma edad que yo había pedido. Comencé a encontrarme con muchachas supuestamente cristianas y comencé a ir a un restaurante, a comer, a conocer, a conversar. Pero muchas veces me decían que eran cristianas, pero no eran cristianas nada. Cuando los llevaba a Times Square a la iglesia, salían huyendo, no querían, tenían pretextos, no querían. Y entonces me di cuenta de que realmente ninguna de ellas estaba interesado en buscar a Dios. Habían 2 que parecían que podrían ser que las candidatas a tener una relación, pero finalmente no dieron la talla en el Señor. Y un día, mi hija Rebeca, que hoy vive en California, y aquel tiempo era todavía una niña de 13 años, 12, 13 años, y mi hija viene y me visita y me dice, papá, pasó el fin de semana conmigo y me dice, papá, me dice, cuando se levanta, pero yo estaba esperando ese viernes, salir con una muchacha que podría ser la candidata que yo estaba buscando. Tenía la edad y cocinaba bien, pero me decía que era cristiana, pero verdaderamente no veía frutos en ella. Y en eso, mi hija está en la casa y me dice temprano ese sábado, me dice, hija, por favor, papá, me dice, mira, hoy día yo quiero comer algo, me dice, quiero comer algo, algo especial. Digo, hija, bueno, está bien. Le digo, tengo parqueado el carro en la esquina, si tú quieres voy. Y me dice, sí, papá, ¿dónde vamos a ir? Me dice, quiero comer White Castle. White Castle es para los que quizás no conocen. White Castle son un restaurante como los de hamburguesas pequeñitas, muy chiquititas. Entonces, muy chiquititas, muy pequeñitas. Y le gustaba a mi hija eso. Fuimos a White Castle y cuando estábamos en White Castle,
Ahí ella está ordenando su comida, veo que entran por la puerta del restaurante, entra una señora, entran con sus hijas, y yo veo a la señora, a la que es mi esposa ahora, a Patricia, yo veo y digo, cuando entra, digo, wow, esa muchacha se ve bien. Digo así, para mí, está adentro, ¿no? Se ve bien, y mi hija me mira a mí, y mi hija al mirarme voltea a mí y me dice, papi, me dice, you know what? Digo, ¿qué? Me dice, tú estás mirando, ¿verdad? La muchacha que entró, esa va a ser tu esposa. Yo digo, no hables así, hija, don't say like that. Y me dice, sí, va a ser tu esposa, papá. Y yo me voy a mi mesa y mi hija comienza a comer su comida y esta familia viene y se sienta frente a mi mesa y comenzamos a hablar y ahí conocí a la que es mi esposa. Ahora intercambiamos tarjetas y comenzamos hablar, y uno de los trabajos que yo tenía aquel tiempo era, yo era el investigador de una gran corporación legal de abogados aquí en Estados Unidos, yo era el investigador legal, era el paralegal. Entonces, con un problema tenía la mamá, con un problema de su carro que le habían chocado y todo, entonces me pidió ayuda y ahí comenzó la conversación y comenzó pues todo el contacto que comencé con mi esposa. Y entonces yo volví a mi casa inmediatamente, y en la noche, como a las 6 de la tarde, yo llamé a mi esposa por teléfono, lo llamé para comenzar a conocernos por teléfono, ¿no? Y comenzamos a hablar desde más o menos como de las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, hasta las 7 de la mañana. Hablamos toda la noche, ¿no? Hablamos toda la noche. Yo en medio de la noche le dije, ¿tú te quieres casar conmigo? No tienes que pagar nada, no tienes que gastar nada. ¿Te quieres casar? Ella me dijo, no juegues, es una broma, nos acabamos de conocer, eso es imposible. Le dije, no es imposible, yo no ando buscando sexo, no ando buscando nada, yo me quiero casar, quiero una familia, yo voy a pagar toda la boda. ¿Cómo te gusta el vestido? Me dijo, de blanco. ¿Qué anillo eres? 7:30. Y le dije, no te preocupes, entonces ya tienes un novio, un esposo, si tú lo quieres. Verdaderamente parecía de locos, pero yo estaba decidido, yo le creía a Dios, yo sabía lo que quería. Yo quería una esposa, una compañera, una mujer de Dios que me acompañara y caminara por este mundo hasta el tiempo que Dios me dé vida y nos dé vida, ¿no? Entonces, ella no lo podía creer, pero llorando me dijo sí al amanecer la mañana, porque ella no podía entender, creía que era una broma, que era un chiste, que era una burla para tomar ventaja de esta mujer joven, ¿no? Pero hermanos, yo lo hice de todo corazón, le creí al Señor y le dije, nos casamos, no te preocupes, escoge el día y la fecha. Y en 30 días luego nos casamos contra viento y marea. Hicimos una gran fiesta aquí con muchísimos invitados, con un buffet muy grande. Hicimos a todo dar, tuvo su vestido blanco, su anillo 7:30. Hicimos la fiesta, los padres no lo podían creer, no lo podían entender, nadie podía entender lo que esto estaba sucediendo, pero mis hijos todos me apoyaron que me casase, me dijeron, papá, te mereces darte una oportunidad. Mis hermanos, quiero acabar de esta manera. Dios lo hizo, hermanos, de una manera increíble, y doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado. Es una gran mujer de Dios, es una gran esposa, es una gran mujer, es una gran, si puedo decir, cocinera, si no se ofende mi mujer donde esté, si escucha o no escucha esto, pero es una gran cocinera, sin ser peruana, aún hace platillos peruanos muy sabrosos y siempre ha contentado, me ha dado alegría, me ha dado gozo. Es una tremenda sierva de Dios y la gloria sea para el Señor. Siempre oro por ella, que Dios le dé largura de años de vida, que Dios lo use en el ministerio, que Dios verdaderamente se glorifique en nuestro matrimonio. Hacemos cada día lo que podemos buscando el rostro del Señor y siempre tratamos de predicar la palabra no adulterada, tratamos de predicar la palabra sin venderla, sino predicar la palabra como la Biblia dice. Mis queridos hermanos y hermanas, quería compartir esta oración, lo resumí de esa manera, pero quiero animarlos a ustedes. Quizás alguien está orando por un compañero, una compañera. Sí, hay esperanza. Hay esperanza en el Señor cuando uno pone primeramente a Dios por delante. Siempre Dios le dará la victoria. Somos de dos nacionalidades diferentes, pero nos comprendemos muy bien, nos llevamos muy bien, siempre estamos gozosos y alegres. Y yo, para que se enteren,
Yo todas las mañaas a mi esposa le preparo el café. Todas las mañanas preparo el café, le dejo el café preparado. Todas las mañanas hago el café para mi esposa antes que mi esposa vuelva y tenga que hacer la comida para nosotros. Pero es una manera de cómo nos llevamos, cómo nos comprendemos, hermanos. Pero quiero decirle algo. Sin la ayuda de Dios nunca hubiese sido posible. Sin la misericordia de Dios nunca hubiese sido posible. Tuvimos mucha oposición, pensábamos que estábamos locos realmente y que el matrimonio se iba a acabar. El matrimonio tiene más de 20 años juntos, caminando. Hermano, hemos caminado, hemos pasado muchas pruebas, pero juntos, orando y ayunando, Dios nos ha dado la victoria. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Mis hermanos, acabo con esto. Gracias por la oportunidad. Oro para que este grupo sea bendecido, para que Dios bendiga grandemente este grupo. Y cualquiera fuera su necesidad, mi hermano, mi hermana, llévelo en oración. Como decía el pastor Alex cuando acababa su oración, a ese Dios que nunca falla. A ese Dios que nunca falla. Busqué la ayuda, el consuelo. Hice mi petición a ese Dios que nunca falla y ese Dios no me falló. Hasta aquí me ha ayudado. Déjenme orar, hermanos. Padre amado, muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por la esposa que me has dado. Gracias por los hijos que tengo. Lloro también por aquella esposa que un día fue y se fue. Que tú lo bendigas donde esté, Padre Santo, y bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendito Dios, cualquiera fuera su necesidad. Padre, a los hermanos y hermanas que están escuchando y a aquellos que escucharán en cualquier oportunidad, Señor, bendícelos. Tú eres un Dios de milagros. Yo soy testigo, Señor. Padre, soy testigo viviente, bendito Dios, de que tú has sanado mi vida, has sanado mi corazón de todo dolor y traición y me has levantado otra vez. Tú eres un Dios bueno, Señor. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de vivir. Ayúdame siempre a predicar tu palabra, a hablar verdad, a nunca jamás vender el evangelio, Padre. Bendito Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendice a cada pastor, a cada pastora, sierva, siervo, evangelista, misionero, misionera. Cualquiera fuera el título, bendito Dios, que tienen en sus ministerios, bendícelos tú, Padre. Porque el único verdadero, grande y poderoso, el Santo de Israel eres tú, Señor, el que resucitó al tercer día y avergonzó y humilló a Satanás, eres tú, mi Dios, el único que tiene poder, el todopoderoso, Señor. Muchas gracias en esta mañana. A ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, hermano. Amén, amén, hermano. Bueno, Dios bendiga a mi esposo también. Es un esposo maravilloso. Me hace mi café. Aquí ando con mi café en mi trabajo, es verdad. Así es que los hombres no se sientan ofendidos de la forma en que el Señor ha determinado, pues un cariñito que me da por las mañanas, ¿no? Yo a mi esposo también oro, es como mi otra mitad, como dice la palabra, que los dos somos uno. Si mi esposo me falta, cuando estuve en el hospital, yo sufrí mucha angustia al no tenerlo con él, porque nunca nos habíamos separado, nunca habíamos dormido fuera de una cama, nunca nos habíamos separado. Hasta un día que él fue al hospital me sentí sola y vacía en mi cama, porque mi esposo es mi otra mitad de mi día a día, y con Jesús pues hacemos el complemento. Dios bendiga a mi esposo, Dios bendiga a los matrimonios, y como dice mi esposo, si alguno está buscando pareja, tengan fe, porque Dios va a poner este hombre y esa mujer en el camino siempre y cuando oren al Señor. Así es que el lugar se llama el Castillo Blanco, donde nos conocimos mi esposo y yo. Se llama el Castillo Blanco, es nuestra historia de amor. Sí, nos casamos al mes, pareciera de locos, pero hasta aquí nos ha traído Dios, porque fue del Señor. Si no hubiera sido el Señor, se hubiera desbaratado el matrimonio. Así es que espero que hayan disfrutado de
nuestro testimonio y que sea de bendición para ustedes, hermano. Amén. Amén. Mi hermana Mercedes Navarro, mi hermana Mercedes. Aquí estoy, hermana, buenos días. Hombre, hermana Mercedes, por nuestro pastor Quiroga, para que Dios esté usando ahí poderosamente donde está, en el lugar donde Gloria está. a Dios. Amén. Muchas gracias, sierva. Dios maravilloso, Rey de gloria. Tú conoces, Señor, Gracias, su Jesús. pasado, su presente y su futuro. Gracias, de tu hijo, Santo de tu Israel. amigo, de Gracias, tu siervo Jesús. Roberto Quiroga, su esposa Patricia y su familia, Señor. Dios maravilloso, atentamente, Señor, hemos escuchado el testimonio, Señor Jesús, esas Gracias, traiciones Jesús. que duelen, esas cosas tan dolorosas que le pasó, Señor, pero estaba, Señor, ahí guardando su vida, Señor, solo para que esto sea como el agua Gracias, que pasó, Jesús. Señor, Dios Todopoderoso. Yo sé que ya no recuerda estas cosas con dolor como antes, porque tú sanas ese dolor del corazón, esa angustia, esa traición, Señor, muchas cosas, Padre, y le premiaste con una esposa buena. Poderoso Gracias, Dios, Jesús. gracias. Lo más importante Gracias, que Señor. su nombre está escrito en el libro de la Amén. vida, Gracias, de tu Padre, siervo, en de el su nombre de esposa y Jesús. toda su generación, su familia, Padre amado, Gracias, Señor. Jesús. Gracias, solamente te damos gracias. Como le guardaste a Daniel y sus amigos en un lugar tan pagano, en un lugar tan triste, hasta de nombre le cambiaron, Señor, a esos príncipes de Judá. Señor Dios Todopoderoso, recordaba, Padre, cuando estaba tu siervo Roberto, Señor, en esos lugares de peligro, en esos lugares tan feos. Dios mío, pero ahí, Señor, estabas con Daniel y con sus 3 amigos más, Señor, y aunque le amenazaron de muerte, Señor, no negaron la fe en Dios. Así, Señor, tu siervo se mantuvo y le premiaste, Señor. Gracias, Jesús. Ahora, Padre Gracias, Santo, Jesús. bendito Dios de los cielos, que Gracias, te siga Jesús. sirviendo, así con esa Gracias, sencillez de Jesús. corazón. Un hombre empresario, un hombre Gracias, emprendedor, Jesús. un hombre, Señor, que Gracias, puede ser, Jesús. Señor, un hombre arrogante, pero, Señor, Gracias, lo consideramos como un niño, Gracias, su corazón, Padre, que abre, Señor, en tu Gracias, Señor. presencia. Gracias. Padre amado, con esa oración tan Gracias, sencilla, por favor, Señor, Gracias, Señor. sí, Señor, te adora, te pide, Señor, tan claramente esas Gracias, oraciones preciosas. Y, Señor, en este Gracias, grupo es Jesús. una bendición ese matrimonio, esa Gracias, familia, Jesús. Señor, con nosotros cada día, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Glorifícate, Señor, a través de tu siervo. Usa, Señor, de una manera muy Gracias, especial con tu Santo Espíritu. Gracias, Glorifícate, Señor, el día sábado también en esta célula familiar, Gracias, donde Señor. estarán muchas personas nuevas, muchas personas con Gracias, esos Jesús. dolores, Señor, que le golpeó el mundo, Gracias, Señor Jesucristo. Úsalo de una manera muy especial, Gracias, Señor. Gracias, Señor, te glorificaste con esos drogadictos en Nueva York, Gracias, Padre Señor. amado. Gracias. Así glorifícate, Señor, en el Perú Gracias, también, Jesús. Señor, que se conectan de Gracias, distintos lugares. Gracias, papito lindo. Gracias, Solamente te pedimos Gracias, una cosa, Señor, que Gracias, siempre, siempre estés, Señor, Gracias, en su Jesús. vida, de tus siervos, de su familia, de su generación, Padre amado. Señor, que no Gracias, decaiga Jesús. su fe, cada día Gracias, sea más grande. Gracias, Señor Señor. Dios Todopoderoso, Gracias, rodeamos, Señor Jesús, Gracias, precioso Jesús. Dios, con tu escudo Gracias. que eres tú, Señor. Torre Gracias, fuerte es Señor. Jehová. A él correrán los Gracias. justos y serán Gracias, levantados. Señor. Le levantaste, Justicia a toda Señor. gloria y Le honra, contaste Padre, justo, sí, Señor, Padre. su nombre de tu siervo, Gracias, Señor. Señor. Gracias, precioso. Rodéalo, cércalo con ese cerco de fuego, Gracias, como Jesús. rodeaste a Job y su Gracias, familia. Señor Jesucristo, la bendición Gracias, postrera fue mucho mejor que el primero, Gracias, Señor Dios Jesús. Todopoderoso, de tu siervo Job, porque se Gracias, mantuvo Señor. firme. Gracias, Un hombre, Señor. Señor, que creía en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad Gracias, Señor. linda de orar por Gracias, tu hijo, por Gracias. tu hija, Señor. Gracias, eres nuestro gran amigo, Gracias, Señor. Señor. Le guardaste Gracias, en la Jesús. nieve, le guardaste de Gracias, todo Jesús. peligro. Gracias, Señor, le guardaste de estos Gracias, 6 meses que le gracias, dieron Jesús. los doctores Gracias, de vida, Jesús. Señor, hasta aquí,
aquí, Señor, hasta cuando tú quieras te servirá en este mundo, Señor. Y luego está preparado un maravilloso lugar para cada uno de nosotros en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Eres Dios grande y perfecto, Señor. Tus propósitos son muy hermosos para tus hijos que creemos en tu nombre, Señor. Muchas gracias por este grupo. Muchas gracias por cada uno de los que integran, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Jesús. Muchas gracias, hermana Luzmila. Gracias, hermana. Dios lo bendiga, hermana. Muchas gracias, hermana. Aleluya. Gloria a Dios. No, mañana va a dar su testimonio a nuestra hermana Panchita. Amén. Que nuestra hermana Panchita va a ser de así. Gloria a Dios. De candela, ¿no, Panchita? Amén. Amén. Mañana tenemos el testimonio de nuestra hermana Panchita. Bueno, es bueno porque eso nos ayuda a aumentar nuestra fe, nos edifica. Amén. Y nos identificamos más también, ¿no? Amén, como hermano. grupo, como familia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Panchita o Patricia sirva Luzmila? Panchita, Francesca Anticona, nuestra hermana nutricionista que ayer nos dio una charla magistral. Amén. Ay, sí, ay, qué bueno. Está bien, hermana. Muchas gracias. Hermanita Luzmila, mañana voy a dar mi testimonio. Mañana jueves, ¿no? No, ¿O viernes? mañana es viernes. Ay, Dios. Se acaba la semana, hermanos. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, mis hermanos, mi hermana. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga y tengan un maravilloso día. Muchas gracias, hermanos. Que Dios lo bendiga grande, rica y poderosamente.